Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Reporte Católico narrado por Vincenzo Rutigliano Díaz. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo a los adventistas del séptimo día alteró la palabra de Dios y también alteró el mensaje del Evangelio de Jesucristo. El propósito de este video no es ofender a nadie, sino demostrar una realidad histórica, una historia rápida sobre el adventismo. El pastor William Miller en Estados Unidos predijo que la segunda venida de Jesucristo iba a ser en el año 1844. Cuando esta profecía no se cumplió, ellos cambiaron la interpretación para decir que ahora Jesucristo estaba haciendo un juicio investigador en el cielo, para justificar que algo sí había pasado ese año realmente. El pastor Joseph Bates en el 1846 cambió las reuniones de su congregación de domingo a sábado y acusó que la Iglesia Católica había corrompido la cristiandad. Elena de White, junto con los pastores Edson y Bates, formó la denominación adventista del séptimo día, que recibió oficialmente ese nombre en 1960. Al morir en 1915, con 87 años de edad, tuvo una vida donde ella alegó tener revelaciones, incluso algunos llamaron proféticas, y escribió una obra llamada El conflicto de los siglos, que en varios libros habla sobre historia de la cristiandad desde el punto de vista adventista. Pero este libro contiene un montón de errores y de malentendidos históricos que no solamente historiadores cristianos, protestantes y católicos en Estados Unidos, sino también los mismos presidentes de la denominación adventista del séptimo día, como fue el caso de Neil Wilson en la división estadounidense, hizo una declaración ante un tribunal bajo juramento de que el anticatolicismo contenido en el libro de la Gran Controversia era un montón de, en sus propias palabras, basura histórica. Entonces aquí hay una admisión de que hay muchas cosas que no son ciertas que dice el adventismo sobre la iglesia. Una de estas mentiras es que la iglesia, por ejemplo, cambió los mandamientos y que quitó el mandamiento de no adorar imágenes. Vemos aquí la Biblia de Gutenberg, la primera Biblia impresa de la historia, una Biblia en latín, en 1454. Ahí dice: non faces tibi sculpitile, no te harás escultura. Esta es la misma versión de la Biblia que escribió San Jerónimo en el cuarto siglo y que se usó en la Iglesia Católica desde él hasta Martín Lutero. Desde ahí, e incluso fue la Biblia que Martín Lutero usó para educarse, y de aquí es que él sacó, por ejemplo, ese versículo. La Iglesia nunca lo quitó. Luego vemos que en el Concilio de Trento, el catecismo que este concilio escribe, que es la respuesta a la Reforma Protestante, la Iglesia no remueve el mandamiento tampoco. Ahí dice: el precepto de Dios de no hacer ninguna imagen de seres creados para adorarlos y darles culto no constituye un precepto aparte, sino que forma parte del primer precepto del Decálogo. En la Iglesia Católica, como vemos que estos versículos realmente no tienen número, son separaciones arbitrarias, la Iglesia Católica, para nosotros, ese es parte del primer mandamiento. El primer mandamiento son los primeros 6 versículos del Éxodo 20. Y después vemos que en la Biblia, la traducción católica, con la que los españoles enseñaron en América, con la que enseñaron en su propio país, traducción de Felipe Sío de 1793, ahí sale: no harás para ti. Entonces, si usted es un hermano evangélico y usted piensa que la Iglesia Católica cambió los mandamientos, pues vea que no es cierto. Vamos a ir ahora a ver las comparaciones de traducciones. La Biblia que utilizan los adventistas en español es la Reina Valera 1990, que es una supuesta versión de la 1909 por la Sociedad Bíblica Emmanuel en Estados Unidos. También hay una versión que no es oficial, que se llama la Clear Word Bible, la Biblia Palabra Clara, que es una paráfrasis escrita por Jack Blanco, que fue avalada y promovida por el presidente adventista Robert S. Fulbert, aunque sigue siendo controversial en la mayoría de círculos adventistas. No es realmente muy popular, pero en su momento pues fue producto de la motivación que tenían en esa época, pues de promover una versión distorsionada del evangelio. Las Biblias de los adventistas del séptimo día suelen incluir comentarios sacados de los libros de Elena White, así que sepa que esto es importante porque esas notas influyen en el lector se va a influenciar por esas interpretaciones. Siempre que hay un comentario debería ser por algún tipo de escritor que esté unido a la Iglesia de Jesucristo, no por cualquier persona, por muchos estudios o por no estudios que tenga. Primero vamos a ver que en la Reina Valera 1990 de los adventistas del séptimo día cambian el nombre de Dios de Jehová o Yahvé por el Eterno, cosa que no es realmente lo que significa. Tradicionalmente se traduce como el Señor. Cualquiera de esos nombres puede ser válido, pero el Eterno lo hacen porque así es como se refieren en los escritos de ellos. Luego vemos que este error, que también tiene la traducción de los testigos de Jehová,
de que en la cruz Jesucristo dice: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ellos ponen la coma justamente después del hoy, porque los adventistas del séptimo día no creen que al morir tú vas al cielo o al infierno, sino que el alma queda dormida, esperando el juicio. Entonces, otro cambio que ellos hacen es que en 1 Reyes 17, 21, 22, cuando Dios revive a un niño, el versículo dice originalmente: el alma del niño volvió a él y revivió, pero la Reina Valera 1909 pone: la vida del niño volvió a él y lo revivió, porque ellos cambian la doctrina judía de que las almas de los muertos se van al Seol. Y entonces eso nos deja versículos raros como en Jonás 2:2. Jonás es tragado por la ballena y Jonás prácticamente muere y reza: desde mi angustia clamé a Dios y él me respondió. Desde el seno del Seol grité y tú oíste mi voz. Es decir, Jonás muere dentro de la ballena y reza a Dios. Y sabemos que en la historia de Jonás, Dios resucita a Jonás y la ballena lo vomita. Pero en el cambio que hicieron en la Reina Valera de los adventistas, es que ponen: el seno del sepulcro clamé y oíste mi voz. Ahora la pregunta sería: ¿cómo puede Jonás, si está muerto y puede hablar con Dios? ¿Cómo es que puedes rezar si estás dormido? Si tu alma no ha sido puesta ni en el infierno ni en el cielo. Pues eso pasa, que ellos cambian la doctrina del Hades, el Seol, el Gaena, que son nombres usados para referirse al infierno. Ellos lo cambian. Las puertas del infierno, en la versión de la Reina Valera 1990, pone: las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Y en la versión Palabra Clara, vemos que lo cambian: las puertas de la maldad no prevalecerán contra ella. Entonces vemos que cambia el sentido de la oración. Y también este versículo es importante porque por supuesto ponen a Pedro como roca en vez de la piedra, y en la Reina Valera 1990 pone roca en mayúscula, como que no es Pedro sino Jesucristo en ese versículo, cosa que es incorrecta porque Jesucristo es el que construye en este versículo. Jesucristo es la roca en la fe, pero Jesucristo quiso que Pedro fuera su roca para construir. Entonces este versículo está totalmente mal traducido en ambas. En Daniel 8:14, que es un versículo importantísimo para ellos, en la Reina Valera 1990, ellos añadieron la palabra días, porque ellos interpretan que los días a los que se refiere Daniel es una cantidad de años, y de ahí es donde ellos sacaron la predicción de 1844. Pero la versión Palabra Clara destruye totalmente este versículo. Vemos: después de 2300 días proféticos, entre paréntesis, o 1300 años. Ven que introducen su creencia. Después de que ya esa profecía pasó hace cientos de años, ellos introducen esto y explican su doctrina de lo del santuario, del juicio investigador. Y para justificarlo tienen que distorsionar la palabra de Dios. En Mateo 25:46: e irán estos a un castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es decir, Jesucristo nos habla del infierno y del cielo. El castigo eterno es el fuego del infierno. Entonces los adventistas lo tienen que cambiar, porque ellos no creen que la gente va al infierno, sino que ellos creen que después del juicio el alma va a ser aniquilada, destruida, desaparecida. Entonces ponen: yo no tengo más remedio que acabar con vuestras vidas. Entonces está hablando de la aniquilación de las almas, cosa que es una doctrina anticristiana. En Marcos 7:19, cuando Jesucristo declara los alimentos puros, porque la comida no entra en su corazón sino en su vientre, y va para ser expulsado, es decir, la comida no nos hace realmente impuros, vemos que ese versículo en la Palabra Clara es removido, porque ellos no pueden creer que Jesucristo ha purificado los alimentos. Entonces aquí tenemos Colosenses 2:16, 17. Aquí vemos que dice: por tanto, que nadie los critique por cuestiones de comida o bebida o propósito de fiestas, novilunios o sábados. Entonces, ¿por qué? Porque todo esto es sombra de lo venidero, pero la realidad es el cuerpo de Cristo. Eso quiere decir que estando en la fe de Jesucristo, unidos a su cuerpo, que es la iglesia, no, incluyendo también que no los critiquen a los cristianos por no guardar el sábado judío. Pero ese no es el caso para los adventistas del séptimo día, porque ellos cambian el versículo en la Reina Valera 1990: que nadie os juzgue, es decir, cambia la crítica por el juicio, en comida o bebida o en días de fiesta o sábados. Eso quiere decir que ya no se trata de que los critiquen por no seguir el sábado, sino que nadie los critique en el sábado, o sea, durante el sábado, que no los juzguen durante el sábado. ¿Ven cómo una sola palabra en el idioma español puede cambiar el sentido de la oración? Que no los critiquen por no seguir el sábado o que no los critiquen en el sábado. Eso cambia totalmente el sentido de la oración.
Pero aquí Pablo nos dice que no nos pueden criticar por no cumplir los sábados judíos o las cuestiones de la comida del Antiguo Testamento. Y la palabra clara pues cambia totalmente esto para que no quede ninguna duda. Los sábados especiales, o sea, ya no es ni siquiera de los sábados, que es como dice originalmente, sino que sábados especiales. Y eso no es el sentido original de la oración. Eso lo metieron ahí la palabra especiales. Vemos que cambian para poder justificar que ellos se reúnen los sábados, que ya no es así porque es la resurrección de Jesucristo, el domingo, el día del Señor. Y también Juan 1.1, que es el versículo que todas estas sectas odian y por siempre lo cambian. La versión palabra clara pone en el principio, yendo más atrás en el tiempo de lo que se puede imaginar. Esto está mal porque decir más atrás en el tiempo de lo que se puede imaginar no es equivalente a decir en el principio. Es más bien como decir desde el principio y no se puede decir así. Desde el principio significa cuando el principio ya pasó. Y si Jesucristo estaba cuando el principio ya pasó, entonces Jesucristo es aparte, es creado. Y eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que en el principio existía la palabra, Jesucristo. Y la palabra, Jesucristo, era Dios. Eso quiere decir que en el principio, cuando Dios creó el cielo y la tierra, ahí estaba Jesucristo, porque Cristo es Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y bueno, terminemos con este versículo, Judas 1.9. Una curiosidad es que los adventistas creen que Jesucristo es el arcángel Miguel. Entonces vamos a esto que hacen aquí. Este versículo está Miguel y el diablo peleando sobre el cuerpo de Moisés. En cambio, el ángel Miguel, cuando altercaba con el diablo disputándose el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar contra él juicio injurioso, sino que le dijo que el Señor te reprenda. Entonces vemos que esto se trata de que el ángel Miguel, los arcángeles, en la cultura judía vendrían siendo como los ángeles que están más abajo en autoridad, a pesar de que tienen bastante poder. El diablo es un serafín. Los serafines son los que están allá arriba con Dios, que brillan. El diablo era el ángel que estaba más cerca a Dios. Entonces, en autoridad, el diablo está por arriba de Miguel y por eso es que Miguel no le puede decir ningún insulto, ninguna maldición, sino que le dice Dios te reprenda. Y así es como deberíamos actuar nosotros contra los demonios. Pero como los adventistas del séptimo día creen que Jesucristo es el arcángel Miguel, entonces tienen que cambiar el sentido de la oración. En contraste con estos hombres impíos está el Señor Jesús, también llamado ángel Miguel. Entonces vemos que lo cambia, porque Él está sobre toda hueste angelical. Esta parte es contradictoria con el versículo originalmente, porque es cierto que Jesucristo está por encima de toda la hueste angelical. Entonces, ¿por qué Él no emite juicio si Jesucristo sí tiene autoridad encima del diablo? Esta traducción pervierte el sentido original. Miguel Arcángel no puede juzgar al diablo porque los arcángeles son menores a los serafines. Existe esta jerarquía entre los ángeles. Jesucristo y el arcángel Miguel son personajes separados. En el Apocalipsis 12 los dos son personajes aparte en la misma escena. Entonces vemos que este versículo está equivocado. Jesucristo es el Hijo de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre. Entonces, deberíamos reflexionar en conclusión que si antes de que llegara la fe estamos encerrados bajo la vigilancia de la ley, en espera de la fe que debía manifestarse. Eso quiere decir, en la ley es estar preso, estar esclavo. Y la fe en Jesucristo nos libera. Y Jesucristo que dejó su iglesia, si el pecador no oyere al que le da consejo, díselo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, tenle por gentil o publicano. Es decir, la iglesia es la que Jesucristo dejó para resolver todo este tipo de dudas. Entonces, hermanos, gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Si tienen preguntas en los comentarios, no se olviden de dejarlas. Siempre estamos abiertos a eso. Y nos vemos en un próximo video. Dios los bendiga.